Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es y cómo diseñar una propuesta gráfica. Bueno, este es un video muy especial porque básicamente aquí les voy a enseñar cómo componer. Este video resume muchos videos previos que hemos hecho y digamos que les quiero mostrar mi estilo o la forma en la que yo utilizo para poder diagramar y componer. Entonces, antes de ver este video es muy importante que tengan claridad de los siguientes conceptos: línea gráfica, proporción áurea, ley de tercios, retículas de composición, parámetros de composición, leyes de la gestal y diagramación. Si no conocen estos conceptos, no hay ningún problema. Vean la lista de reproducción de diagramación que se encuentra en el canal, porque aquí hay videos de cada uno de esos elementos. Algo que sí es súper indispensable es que por favor vean el video previo a este, que se llama composición gráfica y maquetación. Digamos que aquí se habla toda la parte de cultura visual antes de poder diseñar, que es sumamente importante. Este video tiene un propósito, un objetivo muy particular, y es que se evidencie que el diseño no se hace por intuición, sino que tiene una fundamentación teórica muy fuerte, una fundamentación conceptual muy fuerte, y es un proceso creativo pues que se puede adaptar a diferentes situaciones. Entonces hoy realmente les quiero compartir la forma en la que yo creo y en la que yo diseño. Bueno, cuando hablamos de diseño de propuesta gráfica, básicamente estamos hablando de diseñar visualmente desde un flyer, una infografía, una interfaz o cualquier tipo de desarrollo de composición. Entonces, cuando uno tiene claro eso, lo primero que tiene que preguntarse, y antes de explicar este tema, si a ustedes les gusta este canal, si ustedes nos quieren apoyar, por favor suscríbanse, nos ayudan muchísimo. Si le dan like a este video también nos ayudan un montón. Si prenden la campanita para tener las notificaciones de nuestros desarrollos, pues nos ayudan muchísimo. Entonces se los agradecemos mucho. Entonces, ¿cómo inicia este proceso? Lo primero es hacerme una pregunta muy básica: ¿qué voy a diseñar? Y cuando yo voy a diseñar, tengo que partir de algo. Como les decía, es muy importante que ustedes hayan visto los videos previos, especialmente el de cultura visual, porque es que si uno no tiene referentes visuales es imposible que uno diseñe bien, de buena manera, y que logre diseñar centrado en el usuario. Es muy complicado. Entonces, si no lo han visto de verdad, es muy importante que ustedes vean la lista de reproducción de diagramación y especialmente el video de cultura visual, porque es muy importante. Pero bueno, cuando nosotros sabemos que lo que vamos a diseñar, empezamos a construir y miramos cuál es el formato. Y digamos que están los formatos tradicionales con los que se hizo impresiones durante muchísimo tiempo. El A1, que es el de pliego, medio pliego, cuarto de pliego, carta, ¿cierto? Pero digamos que esto ha cambiado, ha ido evolucionando, y las redes sociales nos han mostrado, digamos, estas unidades, todas las que están aquí son en milímetros, pero Instagram cambió el formato de creación de muchísimas cosas. Entonces, lo primero es que las unidades sean en píxeles. Entonces, cuando ustedes estén trabajando en Illustrator, en Corel o en el programa que ustedes trabajan, es muy importante que uno tenga claro cuáles son los formatos con los cuales uno va a trabajar. El de historias, que ha crecido muchísimo, que es el mismo que utiliza TikTok o es el mismo que utiliza Facebook o Instagram, siempre es de 1080 por 1920. Entonces el formato siempre es muy parecido. El de formato vertical, que es el que se utiliza para post en parrilla, cuando la fotografía está un poco más grande, es de 1080 por 1350. El cuadrado es de 1080 por 1080 y el de fotos horizontales es de 1080 por 566. Básicamente esos son los formatos tradicionales para redes sociales, aunque pues cada vez hay nuevos formatos, entonces puede que esto cambie, pero sí es muy importante que uno entienda muy claro cuáles son las medidas con las cuales uno va a trabajar. Y lo digo de verdad porque yo soy consultor, pero también soy profesor, y a veces me sorprende cómo una persona empieza a diseñar y no tiene la más remota idea de en qué formato está trabajando, si está haciendo una presentación. Hombre, si uno hace una presentación, es esencial que la presentación maneje el mismo formato durante toda la presentación, porque si no esa vaina se vuelve un revuelto terrible. Cuando uno define cuál es el formato con el cual va a trabajar, puede que sea para una sola mesa de trabajo, puede que sea para varias, empezamos a definir la retícula. Y la retícula es algo importantísimo. Se nota cuando una persona no trabaja con retícula porque se empieza a salir de la mesa de trabajo,
o tiene la composición totalmente desbalanceada. Hay muchas de cada uno de estos elementos que yo estoy mencionando acá. Hay su propio video. La retícula más tradicional, por así decirlo, es la retícula de ley de tercios o la retícula de tercios, en la cual la mesa de trabajo se divide en 9 partes y uno sabe que en la parte superior izquierda está el peso visual porque es donde el ojo inicialmente siempre empieza a leer y lee de izquierda a derecha. Entonces es muy importante, pero no es la única forma. Hay muchas retículas y cada una se personaliza dependiendo la necesidad o el tipo de desarrollo que uno vaya a hacer. La retícula de proporción áurea es una retícula en la cual el punto focal gira en torno a esa espiral áurea. Para que una persona sepa proporción áurea es muy importante que tenga la fundamentación técnica para poder hacerlo. Si no saben lo que es, por favor vean el video. Pero hay otras retículas, está la retícula de manuscrito, la retícula modular, que es algo muy popular. La retícula modular se puede personalizar dependiendo de la necesidad que cada uno utilice. La retícula de columnas, la que se utiliza muchísimo en diseño editorial, en revistas. Retícula por jerarquías, dependiendo el tamaño e importancia que cada uno tiene. Lo importante de cada uno de estos puntos que yo les voy a mostrar es que ustedes seleccionen el que ustedes necesitan, ¿cierto? Entonces, un formato, una retícula. En las retículas algunas veces uno puede utilizar combinación de 2 retículas, pero si ustedes quieren trabajar solo una, está perfecto. Y posteriormente viene el concepto de línea gráfica. Quienes conozcan este canal desde hace mucho tiempo saben que este es un concepto que yo he venido trabajando muchísimo. Y la parte de identidad de marca, pues, refleja esa línea gráfica. Puede que uno no esté trabajando con identidad de marca, pero sí le debe dar una identidad al proyecto. Entonces es muy importante que uno seleccione la paleta de color. Esa es la variable número 1 dentro de línea gráfica. Yo personalmente recomiendo que uno trabaje 3 colores. Uno que sea el color dominante, que esté aproximadamente en el 80% de la composición. Uno que le haga contraste a ese color seleccionado, y un color que esté en un 2 o 3% que les permita a uno resaltar. Si ustedes analizan la línea gráfica de este canal, sabemos que el color dominante es el negro, el color de contraste es el blanco, y con el color que resaltamos es el color rojo. Entonces, después de que uno tiene esos elementos claros, pasa a seleccionar las tipografías, y obviamente nosotros siempre trabajamos el concepto de diseño centrado en el usuario, y es muy importante porque siempre que nosotros estamos diagramando, el 99% de las veces no es para nosotros. Y hay básicamente 4 tipos de tipografías, valga la redundancia. Está la serif o con serifa, que quiere decir que tienen estos elementos aquí, cada uno de ellos. Yo lo explico más a profundidad en el video de solo tipografías, pero voy a explicarlo rápidamente. El sin serifa o palo seco, que es probablemente las tipografías más comunes, como la Arial, en la cual pues tiene una particularidad, es que es muy fácil de poder leer y comprender, es la que más se utiliza. También tenemos las tipografías cursivas o scripts, y es toda esta que se parece, como si dicen, letra pegada. En Colombia decimos letra pegada cuando un niño está aprendiendo a escribir y junta las letras, entonces eso se llama script o letra pegada. Y también tenemos las tipografías decorativas, que son las que se vectorizan, que son personalizadas, como esta que tenemos aquí, con la identidad de nuestro canal. Pero adicionalmente, estas 4 tipografías, estas 4 familias tipográficas que nosotros tenemos, hay variaciones. Entonces las variaciones giran en torno a que cada vez o se pone más delgada la línea o se pone más fuerte. Normalmente, como palabras clave, la light, la normal regular, la medium regular, la italic son tipografías para poder leer. Uno puede ver mucho texto con esa tipografía, pero las bold o semi-bold o negrita o semi-negrita se utilizan para títulos y subtítulos y permiten como tal poderlo seleccionar. Si uno trabaja identidad de marca, en el manual de imagen corporativa se encuentran estos elementos, pero si uno está trabajando un desarrollo en el cual no hay identidad de marca, esas son las decisiones que uno tiene que tomar, y pues son sumamente importantes porque nos permiten a nosotros poder construir y poder identificar cada uno de estos componentes. De esa misma manera, la tercera variable de la línea gráfica son los pictogramas, que personalmente a mí es de las cosas que más me gusta porque es lo que nos permite sintetizar mucha información en poco espacio. Los pictogramas básicamente son síntesis de verbos o de palabras
y se representan visualmente. ¿Qué características tienen los pictogramas? Que siempre manejan el mismo estilo, manejan el mismo grueso de línea, manejan los mismos detalles y por supuesto están resaltando la identidad gráfica. Si yo vectorizo, y personalmente sí considero que esto se debe vectorizar para que uno le dé identidad al proyecto y genere esa identidad gráfica, pues le damos continuidad dentro del proceso. Cuando esto no se hace bien es cuando la gente empieza a usar clip art y eso se vuelve un sancocho. Entonces uno empieza a ver unos pictogramas con relleno, otros sin relleno, otros rojos, verdes, amarillos, azules. Y pues la verdad es que ese tipo de colores y ese tipo de unidad pues hace que todo el proceso de comprensión sea más difícil. O sea, no se está diseñando centrado en el usuario. Digamos que estas son las tres variables básicas que personalmente siempre utilizo en una diagramación, pero hay otras más. Por ejemplo, la parte de ilustración, yo realmente valoro a las personas que saben ilustrar y que le dan consistencia gráfica a ese proceso, porque toma muchísimo tiempo poder diagramar con ilustración, pero le da muchísima unidad. Yo personalmente no utilizo ilustración, no porque no me guste, sino porque no sé, realmente me encanta y valoro mucho cuando la gente lo hace, pero es que yo no sé ilustrar. Entonces, si una persona sabe ilustrar, es una competencia que debe saber utilizar y debe saber profundizar. También se utilizan fotografías, las fotografías son muy importantes. Estas fotografías que vemos en pantalla son de un artista que se llama Platón, como el filósofo, pero es diferente. De hecho, en la serie Abstract de Netflix tiene un capítulo en el cual siempre tiene un estilo muy particular que es tomar fotografías de rostro completo de personajes muy importantes. Él hizo toda la campaña de Barack Obama para su primera elección y siempre ha tomado fotografías de personas muy importantes. Ahí vemos a Bashar al-Assad, vemos a Vladimir Putin, vemos a Obama, también estuvo, bueno, Hugo Chávez, bueno, todas las personas que han sido muy relevantes para el mundo han sido retratadas por Platón. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Que si uno selecciona un tipo de fotografía que le dé un tratamiento que le permita generar identidad, siempre es importante generar esa recordación, ese concepto que la gente sepa que ese elemento que uno está diseñando viene de uno. Y tenemos otro elemento que a mí personalmente me encanta y son pues toda la parte de detalles, si ustedes lo pueden ver a profundidad, por ejemplo las líneas. Si ustedes han analizado este video, se dan cuenta que hay líneas, algunas que son discontinuas, que tienen terminales, otras que son líneas continuas. Y pues eso hace parte del desarrollo, están a un punto, a 1.5, esas son medidas en Illustrator. Se dan cuenta también que hay unos terminales que son circulares para poder unir cada uno de esos elementos. Hay otros recursos que son sumamente interesantes y que nos permiten a nosotros poder identificar todos estos elementos y todos estos recursos que nosotros encontramos. Entonces, estas son las variables de línea gráfica, si ustedes se dan cuenta, son bastantes y eso que no mencioné todas, pero estas son las básicas que uno necesita y debe tener continuidad. Obviamente uno no desarrolla y no sabe qué elementos escoger de la noche a la mañana, ha sido un proceso muy largo de lectura, de experimentación, de desarrollo y la cultura visual pues es un eje importantísimo y por eso les decía, vean el video previo a este que de verdad les da muchas luces respecto a los elementos de composición y construcción. Ya cuando uno ha definido la línea gráfica con la cual va a trabajar, pasa a los parámetros de diagramación y bocetación. En esta parte son varios de los conceptos de diseño que se han trabajado estos parámetros en los cuales uno le quiere dar importancia a algunas variables. Eso se conoce como jerarquía. En diseño, cuando algo es más importante se pone más grande, cuando algo es más pequeño se pone más pequeño, es decir, que la jerarquía gira en torno al tamaño. La proporción es sumamente importante en este proceso y nos permite a nosotros analizar y generar una distribución adecuada de cada uno de los elementos. El punto focal es el punto en el cual yo quiero que la persona apenas vea mi composición, apenas vea mi diseño, se centre directamente en eso. Y adicionalmente, cuando uno utiliza el concepto del parámetro de saturación, quiere decir que le está recargando elementos a un sitio de manera específica para poder mostrarlo. Pero realmente es que hay muchísimos. Está equilibrio, rotación, reflexión, dilatación, gravedad, contraste. Contraste es uno de los que yo más utilizo porque si ustedes se dan cuenta, el mejor contraste que uno puede tener es blanco y negro y por eso resalta muchísimo cada función.
tensión, ritmo, ubicación, simetría es algo muy importante porque la mayoría de personas nos sentimos muy atraídas a las cosas que son iguales en su parte derecha que su parte izquierda. Eso es lo que se conoce como simetría, pero también la asimetría ha crecido muchísimo y es cuando algo no está perfectamente delineado, sino que está más recargado de un lado al otro. Regularidad, irregularidad, simplicidad, complejidad, fragmentación. Todos estos elementos hacen parte del video de parámetros de composición, entonces muy importante que lo vean si no lo tienen claro, pues porque aquí explico cada uno de esos elementos. Cuando uno sabe cuáles son los elementos, los parámetros de diagramación que va a utilizar, empieza a bocetar. Y esa bocetación pues empieza a reunir todos esos elementos y uno hace muchos bocetos. Y esto es algo que yo siempre le digo a mis alumnos y con cualquier persona que yo trabajo, porque cuando uno hace solo un boceto es como si uno se casa con una persona después de una sola cita. Es literalmente eso. Uno debe salir varias veces con una persona para poder conocerla, para saber cómo es. Y lo mismo hay que hacer con la bocetación. Es muy importante pensar en el diseño de experiencia, en esos elementos que están alrededor de cada uno. Entonces la idea es poder tener varios elementos de diagramación de complejidad, pero también genera pues varios bocetos en los cuales los 3 puntos anteriores estén reflejados. Cuando yo ya tengo esa palabra, claro, empiezo a refinar, ¿cierto? En Design Thinking nosotros tenemos la palabra de iteración y es cuando nosotros empezamos a refinar nuestra composición. ¿Y cómo lo podemos refinar? Con las leyes de la Gestalt. Seguramente algunos de ustedes están familiarizados con estas leyes. Las leyes de la Gestalt son sumamente importantes porque nos permiten a nosotros generar un mayor grado de complejidad en nuestro análisis, en los elementos que nosotros trabajamos. Existen 8 leyes de la Gestalt y básicamente son formas en las cuales nosotros podemos analizar y ver. Aquí solo puse un ejemplo. Aquí hay 7 leyes de la Gestalt, pero en el video de Gestalt tenemos las 8 completas y las explico más a fondo. No lo quiero explicar con mucha profundidad porque si no el video se va a extender demasiado. Pero sí es importante entender cómo nosotros podemos generar profundidad, cómo nosotros podemos generar simetría, cómo podemos generar efectos visuales que son muy importantes. La ley de la Gestalt es lo que a nosotros nos permite generar composiciones complejas, reflexivas, refinarlas dependiendo de cada uno de esos elementos que nosotros tenemos. Es algo importantísimo. Todos los diseñadores que trabajamos comunicación visual necesitamos saber esto, industriales, bueno, todos nos sirve muchísimo, entonces para que las analicen y las vean con claridad. Cuando nosotros tenemos estos 5 puntos bastante claros, llegamos finalmente a la parte de poder diseñar nuestra propuesta. Y básicamente el proceso de diseño de propuesta que yo desarrollo es el siguiente. Siempre tengo claro cuál es el formato. En este caso les voy a mostrar un formato de Instagram para un post tradicional. Entonces el formato que trabajamos es cuadrado de 1080 por 1080 píxeles pp. Posteriormente yo defino cuál es la retícula con la cual voy a trabajar y la retícula es algo demasiado importante. Si yo no defino la retícula, voy a tener muchísimos problemas cuando empiece a diseñar porque la composición se me va a desbalancear. En este caso yo seleccioné la retícula de ley de tercios o de tercios y voy a poner el peso visual en la parte superior izquierda, que es donde más concentración hay, y después voy a poner un segundo punto con menos intensidad, mostrando datos estadísticos que son importantes. En el tercer punto pues empezamos a mirar toda la parte de línea gráfica. Este es un post para este canal. Vamos a trabajar los colores tradicionales. Es muy importante siempre especificar cuál es el CMYK de cada uno porque si no pues se generan como problemas en la distinción de cada uno de estos recursos. Y aquí empezamos a componer. Este es un post que voy a tener para cuando el canal llegue a los 40,000 suscriptores. Entonces depende en el momento que ustedes los vean, de pronto ya llegamos o todavía no hemos llegado, pero gira en torno a eso. Entonces observamos cuál es la tipografía. Estamos manejando 2 tipografías, la Futura MDT BT para títulos y subtítulos y trabajamos la Futura BK BT para palabras clave. Si ustedes se dan cuenta, siempre estamos componiendo 3/4 de imagen por 1/4 de texto. Aquí tengo un pequeño párrafo con una descripción muy general
respecto a este proyecto, cuántos suscriptores tenemos, cuántas reproducciones vamos a tener para ese momento, dónde está nuestros suscriptores, qué es lo que están viendo. Quiero agradecer a toda la gente de Perú, de México, bueno, de todas las partes. Yo soy colombiano, tuve el gusto de poder estudiar afuera, pero sin ustedes y con esta estrategia, yo de verdad me alegro muchísimo que muchos de ustedes puedan aprender conmigo y me encanta que sean parte de nuestra comunidad. Los pictogramas con los cuales nosotros estamos trabajando son pictogramas con línea continua a 0.5 puntos, sin relleno, trabajan con alto contraste, blanco y negro. Esto es algo demasiado importante porque cuando se cambian los colores y las formas de poder trabajar, pues se complica. Hay una fotografía que es el punto focal y se resalta con blanco, y yo le puse un círculo rojo con sombras, si ustedes se dan cuenta, para que lo primero que uno vea sea eso. El número de suscriptores, el tamaño influye muchísimo, es decir, la jerarquía que le estamos dando a cada uno de esos elementos. Algo que no me alcanzó fue por espacio, y es que yo utilicé encapsulados. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo encapsulados los subtítulos, y también la información que es más relevante está en color rojo para poderlo resaltar, para que la composición se vea mejor. ¿Y cuáles fueron los conceptos de diseño que yo utilicé? Entonces, en parámetros de diagramación yo tengo jerarquía. Si ustedes se dan cuenta, todo no está al mismo tamaño. Esta es la parte que está más grande. Después sigue esta parte que está aquí porque tiene algo muy importante. El punto focal, digamos que si fuera solo con vector todo se vería bastante plano, entonces por eso incorporé la fotografía para poder resaltar esos elementos. El peso visual está en la parte superior izquierda, de hecho por eso es que utilizo retícula ley de tercios. Vemos muchos pictogramas, y digamos que una de las cosas buenas de hacer este tipo de post es que es muy importante que uno siempre analice y vea qué es lo que uno quiere resaltar. Siempre que uno hace un desarrollo tiene un objetivo comunicacional, y en este caso pues yo quiero resaltar pues los hitos que tiene el canal, darle las gracias a todas las personas que nos ven semana a semana, que nos permiten seguir creciendo, que aprenden con nosotros, lo cual es un gran gusto. Y si ustedes se dan cuenta, el proceso de diseño yo lo resumí de manera bastante corta, pero pues me ha costado muchísimos años poder llegar a este punto como para poder sintetizarlo. He tenido que leer mucho, he tenido que experimentar muchísimo, bocetar demasiado, pero siempre nos ayuda el poder entender cuáles son esos conceptos, entender que el diseño evoluciona y que las líneas gráficas también lo hace. La parte de datos son muy importantes, que se puedan comprender y que se puedan entender. Como conclusión podemos decir que cuando un diseño se ve muy simple, la gran mayoría de veces necesita es más leyes de la Gestalt, o sea, que yo aplique más de esas leyes dentro del proceso de composición. A mí personalmente me mata cuando alguien dice, métale más diseño. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es meterle más diseño? O sea, que un cliente lo diga, vaya y venga, porque sé que no tiene la fundamentación. Un diseñador nunca puede decir eso. Un diseñador puede decir, necesitamos que nuestra propuesta sea más compleja, necesitamos la ley de la Gestalt de simetría o de profundidad y fondo para poder generar un desarrollo más complejo. Eso es como si uno va al médico y habla en un lenguaje totalmente coloquial. Si no se tiene cultura visual, literalmente es imposible diagramar y componer de manera armónica y compleja. Y de hecho por eso he repetido mucho durante este video que si ustedes no saben qué es cultura visual y si no han visto la lista de diagramación, por favor véanla, porque si no, de verdad no es fácil poder generar composiciones y diseño. Es esencial desarrollar recursos personalizados y no utilizar recursos genéricos o de clip art. Y esto es algo muy importante que no había mencionado. Siempre que me preguntan, Jorge, ¿tú en qué programa diseñas? Yo diseño en Illustrator, y todas las cosas que ustedes ven acá yo las he vectorizado con la herramienta de pluma previamente. Muchos de ustedes seguramente manejan Canva o PowerPoint. Esos son programas que tienen literalmente todos los recursos prediseñados. Entonces no hay una identidad, son recursos genéricos. Yo creo que un buen diseño gira en torno a poder personalizar y generar identidad gráfica y visual. Muchas veces uno se alinea al manual de imagen corporativa, pero sobre todo se alinea a la posibilidad de poder generar recursos únicos y especiales. Yo realmente quise hacer este
video, no solo para mis estudiantes o para todas las personas que lo vayan a ver, sino para tener algo claro, y es que el diseño no es intuitivo. El diseño tiene un factor técnico y teórico muy, pero muy grande, que uno necesita conocerlo, y si uno no lo conoce, es imposible hacerlo. Normalmente cuando a una persona le ponen un requerimiento, lo primero que hace es abrir el programa y ponerse a diseñar, y ese es el combo perfecto para equivocarse. Yo les recomiendo de verdad que no hagan eso, sino que conozcan cada uno de estos puntos a profundidad, y ya cuando tengan esa fundamentación, se le midan a poder hacer esos diseños de manera muchísimo más compleja. Muchísimas gracias a todos, espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24/7, síganos en redes sociales. Recuerden que todos los lunes tenemos un nuevo video en español y todos los jueves un nuevo video en inglés. Nuestros cursos en Udemy ya se encuentran disponibles en la descripción de este video. Pueden encontrar el link. Muchísimas gracias y hasta la próxima.